Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda da genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero e di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Que tienen una baja tolerancia a la frustración. Siempre son personas que desean tener el control, ¿no? Así se sienten tal vez más seguros, teniendo en control las situaciones. Entonces hoy vamos a hablar de la impaciencia espiritual. ¿Cuántas personas impacientes hay aquí? Ay, mira las personas sinceras. Bueno, y sí, ¿cuántos en una o en muchas oportunidades hemos sido impacientes, verdad? Muchas tal vez, ¿no? Hemos querido tener el control de la situación. Hemos tomado impacientemente, ¿no?, decisiones, y esas decisiones que hemos tomado lastimosamente han tenido una consecuencia. ¿Ok? Y vamos a ir a Éxodo para ir a hablar de esta historia. En Éxodo 32. Vamos a ir desde el capítulo 1 hasta el 13. Vamos a leer esta historia. Dice, viendo el pueblo que Moisés que tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio una forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó, que dice, el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son sus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hasta ahí vamos a leer. ¿Alguien ha leído ya esta historia? O tal vez lo ha visto en Semana Santa, porque en Semana Santa pasa mucho la película de Moisés, de cómo Moisés, juntamente con su hermano Aarón, sacaron a Israel de Egipto. Sí saben la historia más o menos, ¿sí? Pero bueno,
Pero aquí, en esta historia, más o menos les voy a contar un poco. Había pasado como aproximadamente 2 a 3 meses. ¿Cuánto? De 2 a 3 meses que Dios los había sacado de Egipto. Para los impacientes, ¿3 meses es mucho o poquito? Los impacientes dicen, 3 meses es bastante a veces, ¿no? No quieren esperar 3 meses. Bueno, Israel había pasado 3 meses, pero en esos 3 meses, antes que lleguen a este lugar, porque en este lugar donde pasa esto, estaban en el monte Sinaí. ¿Alguien ha escuchado sobre el monte Sinaí? Un monte muy sagrado, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Es ahí donde Dios por primera vez se mostró a Moisés en una zarza. ¿Se acuerdan? Ese era el monte Sinaí, donde Dios habló los 10 mandamientos. Ok, antes de llegar ahí, Israel sale de Egipto. Israel ve el poder de Dios. ¿Cómo Israel vio el poder de Dios? Dios mostró a través de las 10 plagas, ¿verdad? Israel y Aarón, porque Aarón es un personaje también, que estuvo mirando así, siendo espectadores del poder de Dios. Luego, después de ver esas 10 plagas, se les acercó un enemigo, su archienemigo Amalek. ¿Y qué pasó? Dios les dio la victoria. ¿Se acuerdan de esa historia? Que a Moisés le dolía la mano de estar tanto tiempo y tuvo que Josué que ayudarle. ¿Se acuerdan de esa historia? Ok, ahí Dios empieza a defender a Israel. Eso pasó antes de los 3 meses. ¿Qué más pasó? No, porque uno dice, ay, 3 meses. No, 3 meses pasaron que Dios los saca de Egipto, que Dios los defendió de Amalek. ¿Qué más? Cuando el pueblo tuvo sed, ¿de dónde Dios les dio agua? Habían leído de una roca. Tengo sed, Dios, tengo sed, como los niños cuando dicen, tengo sed. Ok, Dios dice, chancó la roca, Moisés, dales agua. Tenemos hambre, Dios, tenemos hambre. Ok, dice Dios, voy a descender, ¿qué? Maná del cielo. O sea, han sido 3 meses donde Israel no puede decir, Dios no estuvo con nosotros. O Dios se olvidó de nosotros. Para yo decir, bueno, le saco la vuelta a Dios. No ha estado conmigo. Yo puedo entender a alguien que puede decir, mi Dios ha sido un Dios ausente. Nunca he visto un poder de Dios, nunca he visto un milagro. Por eso me voy. Yo podría entender y eso, ¿no? Porque hay muchos cristianos que dicen, yo no vi a Dios jamás en mi vida. ¿Alguien puede decir eso? No, si no, no estuvieras aquí. Los que dicen eso se fueron muchas veces. Yo nunca pude ver a Dios. ¿Qué pasa? Que para Israel Dios era un Dios invisible, a comparación de los dioses de egipcios. Los dioses de egipcios sí eran visibles. ¿Por qué eran visibles? Porque tenían una imagen, eran estatuas, ¿verdad? Comparado al Dios invisible, que no se ve, porque nuestro Dios es un Dios invisible, ¿verdad? No lo podemos ver, no podemos tener una imagen de Dios. Israel tampoco tenía una imagen de Dios, pero era el Dios tal vez invisible, pero más visible en sus vidas. Mientras que los dioses de Egipto estaban ahí visibles, pero no hacían nada. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, durante esos meses, Dios realmente le mostró a Israel el poder. Mira, Israel en egipcio eran, ¿qué eran? ¿Eran reyes? ¿Eran patrones? Eran esclavos. 400 años como esclavos. Algunos dicen 430 años. La idea que está por ahí. 400 años de esclavitud. Esclavos físicamente. Y llegó el gran día donde Dios los liberó. Donde Dios con mano fuerte y poderosa los sacó. Y así nosotros, muchos de aquí,
Nadie puede decir en mi vida, Dios, yo no he visto el poder de Dios. Porque todos aquí hemos sido esclavos de algo. Y Dios te ha sacado de esa esclavitud. Tú eras esclavo de un vicio. Tú eras esclavo de una persona. Tú eras esclavo de lo material. Tú eras esclava muchas veces de tus temores. Tú eras esclava de muchas cosas como Israel. Pero llega un día donde Dios viene a tu vida y te dice, ahora te saco, ahora te voy a liberar. Amén. Gloria a Dios por eso. Lo que Dios dijo, yo voy a hacer algo poderosamente contigo. No importa tu condición, porque Israel su condición era esclavo. ¿Sí? Esa era su condición de esclavitud. Entonces, pero ¿qué pasa, no? Chévere, ¿no? Dios los saca, pero pasa esto, que llegan al desierto. ¿Alguien alguna vez ha ido a algún desierto? ¿Sí? ¿Qué hay en el desierto? Nada, solo arena, ¿verdad? Nada, no hay ningún árbol, no hay sombra, desierto totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que Israel llega a un desierto y como espiritualmente muchos cristianos también pasamos por desiertos, donde vemos en ese desierto, donde pensamos que Dios no nos escucha, donde muchas veces sentimos que Dios no está ahí. E Israel en un momento llegando al desierto de Sinaí, al parecer se desanimaron, como muchos, cuando llegan a un desierto donde no sienten a Dios, porque no sienten a Dios, no quiere decir que Dios no esté ahí. Pero muchas veces nuestros sentimientos nos ganan, nos juegan una mala pasada. Ay, que yo no siento a Dios. Oro y me duermo. O pido por algo y no lo veo. Ese es un desierto, que no ves nada, nada, nada. Sentimentalmente, nada. Económicamente, nada. Nada se te da. Es un desierto, no hay nada. Y uno desanima. ¿Desanima o no desanima esa situación? A mí me desanima. Por eso que los desiertos no son muy bonitos. Porque no ves nada, no sientes nada. Sin embargo, Dios permite pasar por los desiertos. Amén. Dios permitió que Israel pasara por ese desierto. Y cuando llega a ese desierto, Dios aún le empieza a hablar. Porque en los desiertos Dios te habla más. Cuando hay silencio y cuando tú entiendes que Dios es que ha permitido que pases por ahí y tú esperas en Dios, Dios te va a hablar. Cuando tú estás en el desierto, estás a punto, escúchame, cuando tú llegas a un desierto, si tú esperas, estás a punto de recibir lo que has pedido. Porque muchas veces Dios en esos desiertos es donde Él va a dar respuesta. Pero muchas veces, ¿qué pasa? La impaciencia nos gana. Muchas veces el desierto es donde nos vuelve impacientes. ¿Qué hace el desierto? Nos vuelve impacientes. Porque al no ver nada, al no ver respuesta de parte de Dios, yo me impaciento. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? No veo nada. Y es ahí donde Dios dice, espera, ten paciencia. ¿Qué te dice Dios? Paciencia. Pero tú eres impaciente. Muchas veces somos impacientes. Y esto le pasó a Israel, la impaciencia. Vamos a ver ¿qué produce la impaciencia espiritual? Vamos a ver qué produce o cómo actúa la impaciencia espiritual. Cuando hay impaciencia espiritual, número 1, olvidan rápidamente las promesas de Dios. Cuando Dios te llama, hermano, cuando Dios me llamó a mí, cuando Dios te sacó del mundo,
te sacó con promesas. A Israel, cuando lo saca de Egipto, ¿qué le promete? Tierra prometida, ¿o no? O sea, a Israel lo sacó con promesa, no le sacó como Abraham, no le dijo nada, tú sígueme, no, porque Dios sabía, ellos no los van a seguir si no le dicen a dónde los van a llevar. No eran como Abraham, por eso Abraham es el padre de la fe. Ellos no, a ellos le tenían que decir que le iban a dar y que Dios le iba a bendecir, como todos, ¿verdad? Nos gusta que nos digan, pues, ¿qué nos van a dar por hacer algo, no? Si tú haces esto, yo te premio. Si haces esto, te voy a dar esto. Y como que así, sí, ¿no? Y bueno, Dios también le dijo, bueno, Israel, si tú me sigues, Israel, yo te prometo algo. Si tú, Ronald, te santificas, te apartas, yo prometo algo. Siempre Dios promete algo, muchas veces. No, y Dios tiene muchas promesas para todos. Pero ¿qué pasó? Israel olvidó, ¿qué? Rápidamente la promesa de Dios. Es que los impacientes espirituales se olvidan lo que Dios les ha prometido. Porque Dios, hermano, siempre promete cosas buenas o te promete cosas malas. No, Dios dice, yo te voy a dar seguridad, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar bienestar y te voy a prosperar. Y son promesas de parte de Dios, ¿verdad? Pero cuando eres impaciente, las promesas se te olvidan. Estás en el momento de la impaciencia y no se te viene a la memoria ni una promesa. Y si te la viene, no te quieres recordar en ese momento. Porque dices, no, pero hermanito, Dios ha prometido. ¿Qué he prometido? Que nada, yo no quiero ya. Acuérdate de las promesas de Dios. No, estoy molesto. Tal vez estoy ya, no quiero esperar más. Y muchos, por eso le digo que los que tienen esta actitud se olvidan rápidamente de la palabra de Dios. Son aquellos que muchas veces no están leyendo la Biblia también. Porque aquella persona que tiene las promesas de Dios en su vida es porque constantemente están leyendo la palabra de Dios. Porque las promesas vienen de la palabra de Dios. Entonces, si tú eres un impaciente espiritual, va a pasar esto, como le pasó a Israel. Olvidaron la promesa de parte de Dios. ¿Cuál es lo segundo? Cuando eres un impaciente espiritual, te falta el compromiso o rompes tu compromiso. Para mí el segundo, aquellas personas impacientes espirituales son las que rompen aquellos compromisos que le dijimos a Dios, te voy a ser fiel, me voy a guardar, ¿verdad? Pero la impaciencia espiritual nos ganó y rompimos nuestro compromiso. No pudo. Los impacientes espirituales no guardan las promesas y tampoco sus compromisos no lo cumplen. Dios hizo un compromiso con Israel, una alianza, un pacto, ¿sí? Y muchas veces el compromiso que Dios quiere que tú tengas es como el compromiso con el cual tú tienes con tu esposo. ¿Cuántos casados hay aquí? Los que son casados saben que tienen un compromiso de fidelidad, ¿verdad, hermanos? O sea, tú tienes un compromiso de fidelidad con tu esposa. Por eso te casaste y hay testigos ahí donde dijiste que ibas a serle fiel hasta la muerte, dicen, ¿no? O hasta que el Señor venga. Bueno, entonces igual Israel tenía un compromiso. Lo que pasa que este compromiso no se hizo de corazón. ¿Qué pasa cuando yo hago un compromiso donde yo no meto el corazón? Fácilmente puedo romper ese compromiso. Israel rompió así su compromiso. ¿Qué pacto? ¿Qué alianza? Rompemos palos, le dijo al Señor. Y le fue infiel. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la historia que te leí, verdad? ¿Le fue infiel o no le fue infiel? ¿Rompió el pacto o no rompió el pacto que hizo?
Porque hemos leído Éxodo 32, pero si tú lees antes, Dios ya le había dado los 10 mandamientos. O sea, ya había habido un pacto, ya había habido un compromiso de palabra y de sangre. Porque en ese momento se mató un animal y se pactó con sangre. Pero qué fácil es romper compromisos cuando no hay el corazón. Qué fácil es permitir que el enemigo ingrese a ese compromiso que tú tienes con tu Dios. Israel permitió. Y una vez que tú permites serle infiel a Dios, es fácil que tú le puedas ser infiel a cualquier persona. ¿Me estás escuchando? Si tú le eres infiel a Dios, es fácil que tú le seas infiel hasta a tu esposo o tu esposa. Porque nuestro primer compromiso y fidelidad debe ser con Dios. Pero si yo lo rompo fácilmente podré romper también el compromiso con quien sea. Y Israel lo hizo. Otro son inmaduros espirituales. Los impacientes espirituales no son aquellos que no quieren crecer. Quieren que siempre otros le estén enseñando, no quieren aprender por sí mismos. Y son presa fácil de que les puedan engañar. Son presa fácil por el enemigo y por el mundo. ¿Cuántos inmaduros espirituales? No, acá no hay, acá todos somos maduros espirituales. Pero los impacientes, pues sí, a veces la inmadurez espiritual, el querer crecer para Dios, el querer ser maestros y dejar de ser niños. La madurez espiritual te lleva a que tú crezcas y poder enseñar. El inmaduro siempre quiere que le estén enseñando y quiere siempre ser un niño. Al niño siempre hay que enseñarle, ¿verdad? Pero ¿cuándo tú vas a enseñar a otros? Eso es maduro. Enseñar a los demás, servir a los demás. Y el maduro espiritual constantemente se está preparando. Constantemente siempre está buscando llenarse más de Dios, estudiar más la palabra. ¿Cuántos están estudiando la palabra de Dios? Eres un maduro espiritual entonces. Pero si tú no estás estudiando la palabra, pues aún hay inmadurez en ti. Aún no quieres crecer. Siempre quieres quedarte niñito, pequeñito, espiritual. Y suena bonito el pequeñito espiritual. No, acá no hay pequeñito espiritual, acá hay inmaduro espiritual, hermanos. No hay niñito espiritual. Bebé espiritual sí. Bebé sí. Bebés espirituales hay, los nuevecitos. Pero inmaduros espirituales no debemos, aunque hay. Ok, y lo último, ¿qué son? Son rápidos para pecar. Los impacientes pues buscan la excusa para pecar. Cualquier cosa es buena para pecar, como aquellos que toman cualquier excusa para tomar. Así también los impacientes espirituales buscan cualquier excusa para poder pecar. Buscan la oportunidad para fallarle a Dios. Moisés se tarda 40 días. Bueno, entonces vamos a rumbear pues. No está la mamá en la casa, ya pues vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? O sea, buscan la forma de cómo pecar y fallarle a la persona, a Dios o al líder o a quien sea. No está mi líder, no me ve, puedo pecar. No está mi mamá en la casa, puedo hacer lo que yo quiera. Y Israel pensaba, no está Moisés, no nos ve. Pero ¿quién los estaba viendo, hermanos? ¿Quién los estaba viendo ahí? Y por todo lo que hacían, Dios le chismeó, no le chismeó, pero le dijo a Moisés todo lo que estaban haciendo. Nada que nadie te ve, hermano, nada que nadie se va a enterar. Si Dios ya se enteró, eso va a salir a la luz. Todo lo que tú haces en lo oculto va a salir a la luz. No hay nada que se quede escondido, guardado. No hay nada, hermano. Es por eso que mejor confiésalo antes que salga a la luz. Es más vergonzoso. Yo siempre digo eso. Mejor es confesarlo que avergonzarte, ¿verdad? O exponerte.
Entonces Israel, y así como los impacientes espirituales, buscaron ese día de pecado. Y no pecaron, hermanos, un pecado así, un pecado. Dice la Biblia que ellos, ¿qué dice? Se emborracharon. ¿Qué más dice? Fornicaron. Y no tan solo fornicaron, orgías, hermano, hicieron ese día. ¿Sabes por qué te digo? Porque la historia en los egipcios, cuando hacían sus celebraciones a sus dioses, la celebración era así, con orgías, con borracheras, con sexo, y eso era el sinónimo de gozarse. Como hoy en día, el mundo, ¿qué dice que es gozar? Embriagarse y tener sexo, eso es gozarse. Ahí dicen, estamos viviendo la vida, tomando y teniendo sexo. Y ese día Israel pecó de esa manera. Y por último, obviamente el inmaduro espiritual, una vez que se olvida de Dios, de sus promesas, una vez que rompe los compromisos, una vez obviamente que su espiritualidad está muy bajo, nivel bajo de inmaduro, una vez que pecan muy rápido, lo último se buscan a otros dioses. Y por último, eso los lleva a abandonar a Dios y a entregarle su vida y darle su gratitud a otro Dios. Y olvidan que fue Dios quien los rescató, y olvidan que fue Dios quien los sanó, y olvidan que fue Dios que los liberó. Y le otorgan todo eso a otro Dios. Ahí están nuestros dioses. Y eso pasa, la ingratitud. No fue Dios, fue Él que me salvó. Fue mi trabajo que me salvó. Fue esa persona que me ayudó. Hermano, está bien. Sí, esas personas pudieron ayudarte, pero fue Dios que las envió. No fueron esas personas que te salvaron. No fueron esas personas que te sanaron. O eso, o esa persona o algo. Fue el Dios. ¿Quién fue? Dios. Pero Israel dijo, no, esos dioses nos libraron. Es que eso ya es lo último ya. Ahí abandonamos a Dios. Lo dejamos por otros, o por otra, o por algo. O abandonamos a Dios, nos olvidamos que fue, ¿quién fue? Dios, fue tu Salvador. Pero ¿a quién le vas a otorgar tú? ¿A qué Dios o diosa? Porque también hay diosas para los hombres. Esa diosa me salvó, ¿no? Esa diosa me rescató. Y ahí están con la diosa, no la sueltan. O con su Dios, su papacito Dios, ¿no? Y se olvidaron todo lo que Dios hizo en sus vidas. Y se olvidaron todo lo que Dios pagó por ellos. Qué fácil es olvidarse. Somos olvidadizos muchas veces de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, yo no sé de estos 5, tal vez, espero que ninguno, y si tenemos uno por ahí, pues debemos de mejorarlo. ¿Amén? Si tú has estado olvidándote rápidamente de lo que Dios, o las promesas de Dios en tu vida, vuélvete a Dios. Si tú nuevamente has roto tus compromisos, ¿cuántos en este año se han comprometido en leer la Biblia? ¿Han hecho un compromiso de leer la Biblia? ¿Lo estamos cumpliendo? Amén. Tienes que comprometerte, no rompas tus compromisos con Dios. ¿Cuántos se han comprometido en venir a congregar en la iglesia? ¿Cuántos han hecho ese compromiso este año? Amén. Entonces no vamos a ser impacientes espirituales, porque no vemos que Dios responde, entonces dejo todo. Los impacientes dejan ya, no quieren esperar. Y hay una persona en la Biblia que fue muy impaciente y fue Sara. ¿Alguien se acuerda de Sara? Sara quería tener un hijo. Y que como no podía tener un hijo y Dios ya le había dicho, vas a tener un hijo, pero nuevamente Dios no te dice qué día, la hora y cuándo. No sé por qué así es Dios. No nos dice la hora ni el día, solo te dice, espera, va a llegar.
¿Pero cuándo? No te voy a decir cuándo. Tú solamente espera. No seas impaciente. Pero otra vez, Sara fue una impaciente espiritual. Olvidó la promesa de Dios. ¿Qué le prometió Dios? Que iba a tener un hijo, ¿verdad? Pero rápidamente rompió ya el pacto, porque Dios había hecho un pacto con Abraham. Tal vez con Abraham y con Sara, pero Abraham representaba el pacto. Lo rompió. ¿Sabes por qué lo rompió? Porque buscó a su esclava. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba su esclava? Agar. Esa esclava se llamaba la egipcia. Y le dice, bueno, como Dios, ya me cansé de esperar. Bueno, vamos a ayudarle a Dios, pues ya mucho se tarda. Entonces, inmaduramente Sara, ¿qué es? Porque eso es falta de inmadurez. Cuando tú eres impaciente espiritual o no esperas en Dios, eres inmaduro. Te voy a tener que decirlo. ¿Qué eres? Inmaduro. Y Sara fue inmadura. Porque en vez de esperar la promesa de Dios, dijo, no, le agarro a la esclava. Y la esclava y le dijo, bueno, como tú eres de mi propiedad, lo que tengas va a ser mío. Y era una ley. Eso era así. Tu esclava, o sea, todo lo que la esclava tenía no era de ella, te pertenecía a ti como dueña. Entonces dijo, bueno, vamos. Y hizo pecar a Abraham. Porque le hizo pecar o no le hizo pecar. Ahorita eso sería malo, ¿verdad? Acuéstate con mi esclava. Y Abraham dijo, bueno, tú me lo mandas. Ahí sí obedientes los hombres, ¿no? Ay, como tú me mandas, ya bueno, me voy a acostar con la esclava. Lo llevó a pecar a Abraham. Lo lleva a pecar a Abraham. ¿Y qué pasó? Tuvo un hijo, la esclava. ¿Cómo se llamó su hijo? Ismael. No se llama Ismael. De ahí vienen los ismaelitas. Entonces Sara, lastimosamente, impacientemente, tuvo este hijo. Bueno, hizo que Abraham tuviera, porque era el hijo de Abraham, pero no era el hijo de Sara, ¿no? Era hijo de Abraham, era hijo de Abraham. ¿Y qué pasó? Llega la promesa para Sara. Llegó a tener a Isaac. Muy bien, están los que leen la Biblia, ¿ves? Llega a tener a Isaac. Pero pasa cuando Isaac ya tenía como que 1 año o 3 añitos, si no me equivoco, tenía peleas con el hermano, con Ismael. Y es ahí donde Dios le dice, pues tienes que apartar a Ismael porque él no es el hijo de la promesa. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta impaciencia espiritual? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Hasta el día de hoy hay guerra, hay enemistad con los de Ismael y los de Israel, peleando por ser el hijo. Porque ¿quién es supuestamente el primogénito? ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael. Pero no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. Pero hubo siempre una rivalidad y una guerra hasta el día de hoy. Y entonces las impaciencias espirituales se pagan caros, hermano. Por tú no saber esperar, te apresuras sentimentalmente a escoger a cualquiera que pasó por ahí. Wow, las consecuencias. Te sale un mal hombre, de todo, porque cogiste el que pasó por y ya no esperaste. Ay, el Dios te dice, espérate, te voy a dar un buen trabajo. Ay, no, ya yo necesito trabajo. Pero espérate, te dice Dios, no, cojo el primer trabajo que te vino. Te pagan mal, no te pagan, te hacen trabajar de más. Horrible, horrible. ¿Por qué? Porque no esperaste. Ay, quiero invertir en esto, quiero hacer esto. Y Dios te dice, espérate, no inviertas todavía. No, es que yo quiero invertir, ya quiero hacer. Mal, te va mal, mala construcción, no te dan el dinero, horrible, mal. ¿Por qué? Porque no esperaste. Impaciencia espiritual. Y trae consecuencias, hermano. Después tu impaciencia, te endeudas, la persona sentimental mal, lo que elegiste, porque tú lo elegiste, no esperaste en Dios. Porque Dios te va a decir, yo no te dije que tú lo elegiste, tú lo hiciste, te adelantaste.
impaciencia espiritual. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de Israel ese día? Murieron 300 hombres ese día. Dios hizo que los levitas los eliminaran a todos los que hicieron eso. La impaciencia espiritual hasta muerte puede traerte, muerte espiritual. Porque si eres impaciente en tu área sentimental y te metes con un yugo desigual, ¿qué pasa? Espiritualmente hasta te llega a convencer la persona y te retiras. O sea, hay muchas consecuencias en la impaciencia espiritual. Económicamente te desesperas y entras a cualquier negocio, cualquier cosa, te desesperas por no esperar en Dios. Es que yo necesito, y Dios dice, espérate. Te lanzas, te metes en situaciones económicamente y mal. No ves los resultados, no ves los frutos. Porque no esperaste el momento adecuado, oportuno. Y todos en una oportunidad hemos sido impacientes espirituales. Yo quería ver los resultados en el ministerio y yo estaba impaciente. Y no, yo quiero ver resultados en el ministerio y quería convencer a la gente como sea, quería tener gente. Porque yo deseaba ya, y yo decía, a mi manera, a mi forma, a mis fuerzas lo haré. Y me fue mal. Porque Dios me hubiese dicho, espérate que yo te voy a traer a las personas adecuadas. No, yo quise de una vez, yo quiero ser, yo quiero que eso me vaya bien, o quiero producir esto y voy a meter mi esfuerzo, o voy a meter mi mano. Y cuando metes tu mano y no permites que la mano de Dios se meta en ti o en cualquier área de tu vida, mal. Entonces nosotros tenemos que saber esperar, a ser pacientes. A ser pacientes. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere Dios? Y para terminar, quiero que vayamos a Éxodo 19. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Éxodo 19, estábamos en el 32, vamos a retroceder donde se inició esta historia. Y le dijo, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios siempre quiso y pidió tener un pueblo obediente. Dios siempre quiso tener un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo que lo ame. ¿Lo pudo tener Dios? Israel falló. A Israel, hermanos, se le encargó que ellos que tuvieran un buen testimonio para poder alcanzar a otras naciones. Lastimosamente Israel no tuvo ese buen testimonio. Y a ellos se les encargó, se les dio este propósito o esta misión de que representaran a Dios como un pueblo de Dios. Porque ¿quién era Israel? El pueblo de Dios. Cuando tú pensabas en Israel, hasta ahorita, nación santa. ¿Cómo la conocen a Israel? Como la nación santa. Porque de ahí Dios escogió a hombres, pero hizo que fueran hombres santos. Entonces, Israel fue escogido con un propósito. Israel fue escogido para que ellos puedan hacer que los demás pueblos se acerquen a Dios. Pero al final Israel terminó en la idolatría. Pero Dios todavía quiso seguir buscando y dijo, bueno, vamos a ir a 1 de Pedro 2, 9, 10. Dios siempre quiere tener un pueblo o tener personas que lo amen de todo corazón. ¿Y qué nos dice 1 de Pedro? ¿Llegaron? Ok, está antes de 3 de Juan. Ok, mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, hermanos. Nosotros no éramos del pueblo de Dios, pero Dios eligió ahora una iglesia. ¿Qué somos nosotros? La iglesia. Somos la iglesia de Dios. ¿Y qué le pide Dios a la iglesia? Lo mismo que le pidió a Israel. Yo quiero que seas santo. ¿Qué le pidió Israel? Santidad. ¿Qué le pide Dios a la iglesia? Santidad. ¿Qué le dijo a Israel? Real sacerdocio. ¿Qué le dice a la iglesia? Yo también quiero que sean sacerdotes. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes de Dios? Uy, pastora, sacerdote, no, eso me lleva al catolicismo, ser sacerdote. Bueno, en el Antiguo Testamento no, un sacerdote tenía privilegios. ¿Y sabes cuál era el mayor privilegio del sacerdote? Era que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, donde nadie podía entrar, solo el sacerdote. Los que no eran sacerdotes ni aspiraban a acercarse al lugar santo, morían. ¿Qué? Morían. Si querían acercarse al lugar santo o al lugar santísimo, indignos. Solo el sacerdote que tenía la gracia, la misericordia que Dios le había dado para acercarse. Por eso que Dios dice, yo quiero tener muchos sacerdotes que se puedan acercar a la presencia de Dios con libertad. Hoy tú y yo, como sacerdotes de Dios, podemos acercarnos a la presencia de Dios. Amén. Entonces, también, ¿cuál era qué hacía más el sacerdote? El sacerdote era el intermediario entre el pueblo y Dios. Esa era la función del sacerdote. Y hoy también Dios quiere que tú seas un sacerdote. Quiere que tú seas el intermediario entre la gente que está afuera con la iglesia. Hoy por hoy es el intermediario entre el hombre que está afuera y Dios. La iglesia. O sea, tú y yo, porque somos parte de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. ¿Quién va a traer a las personas que están allá afuera? La iglesia no va a decir, Sabaoth no va a decir, vengan, porque la iglesia no habla. ¿Quién va a hablar? ¿Quién los va a traer? ¿Quién los va a traer de la luz de las tinieblas a la luz? ¿Quién? Nosotros. Y eso hacía el sacerdote. Traía al pueblo hacia Dios. O sea, dos cosas muy importantes que hacía el sacerdote. Uno, que podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y otro, que era un intermediario. Y eso es lo que Dios busca. Busca sacer. ¿Qué quiere Dios? Sacerdotes. Y esto es un privilegio. Es un privilegio ser escogido por Dios, ser llamado por Dios, porque tú no estabas entre los llamados o entre los escogidos, pero hoy Dios te ha escogido para que seas su sacerdote, su nación, su pueblo, su iglesia, su real tesoro, su especial tesoro. O sea, no ya más, somos muy especial para Dios, pero tenemos que cumplir nuestro propósito. Iglesia, tenemos que cumplir nuestro propósito como sacerdotes. ¿Cuántos acá entran a la presencia de Dios? No estás cumpliendo como sacerdote tu función. ¿Cuántos entran a la presencia de Dios todos los días? Tenemos que entrar al lugar santísimo, y eso es a través de la oración. Tenemos que tener un lugar de tiempo para entrar al lugar santísimo. Y para entrar al lugar santísimo no es 5 minutos, 10 minutos. Tienes que buscar un tiempo para entrar al lugar santísimo, si no, no vas a ser un buen sacerdote. Y nuestro propósito, hermanos, es traer a la gente que está en tinieblas a la luz. No es que yo me convierta a ellos, es que ellos se conviertan a mí. Y eso yo tengo que ser como sacerdote. Traer al pueblo o a la gente a Dios, no yo ir ahí, traerlos así, de convertirme a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros.
nosotros como iglesias tenemos que ser ese puente para que los hombres conozcan a Dios. Si Israel no pudo cumplir su propósito, nosotros lo cumpliremos. Amén. Israel no pudo, pero tú vas a tener un buen testimonio. Israel no pudo tener un buen testimonio lastimosamente como quiso Dios. Pero tú y yo podemos tener ese buen testimonio para que los demás puedan venir a los pies de Cristo con tu testimonio. ¿Cómo van a venir las personas? ¿Por qué van a venir? Por tu testimonio. No por lo que tanto le hables, sino por tu testimonio. Hay que por eso, soy cristiana, pero te ven hablando malas palabras. Soy cristiana y te ven tomando. Soy cristiana y te ven fumando. Mejor no digas que eres cristiano. Porque tu testimonio es lo que va a hablar por ti. Como iglesia tenemos que ser testimonio. Vamos a decir que amamos a Dios por nuestro testimonio. Tenemos que tener un testimonio de sacerdote. ¿Cuál va a ser nuestro testimonio? No de levita. No de... Sí saben que es un levita, uno del pueblo de Dios también, que era muy importante, pero el sacerdote era sacerdote. Al sacerdote se le pedía más y se le demandaba más. Dios dice, yo quiero que seas mi sacerdote. Es un privilegio, pero también se te va a demandar. Amén. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes de Dios? Ponte de pie si tú quieres ser un sacerdote de Dios. Y desde ya tienes que empezar a entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y el sacerdote antes de entrar, wow, era todo un ritual. Tenía que lavarse las manos, tenía que lavarse los pies, la parte de la rodilla hacia abajo. No podía entrar con cualquier ropa, tenía que entrar con una ropa fina, de lino fino, tenía una ropa especial. Y tú dices, bueno, es el Antiguo Testamento, pues ya pasó ya. No. Si bien es cierto, hoy yo no te pido que vayas vestido bien a la presencia de Dios, pero sí te pido que vayas con un corazón de respeto. Voy a hablar con Dios, pues. Ay, Dios, ¿qué tal? Y sí, pues. Ay, rápido, Dios, estoy apurado, tengo muchas cosas. ¿Así vas a entrar a la presencia de Dios? ¿Así entraba el sacerdote? El sacerdote entraba dispuesto que iba a estar en el delante de la presencia del Todopoderoso. Y si algo hacía mal, moría el sacerdote en ese momento. Hoy tenemos misericordia, aquí nadie muere por entrar así. Pero igual sigue Dios pidiendo respeto, porque vas a hablar con el Todopoderoso. Vas a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que Dios no impide a que no entres, al contrario, dice entra, pero ten conciencia a quién le estás hablando, a quién te estás dirigiendo. Por mí tú vives. O sea, yo soy el espíritu que te da vida y yo soy el que te puedo quitar ese espíritu. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia que se aparte del mundo, porque en el mundo fuiste esclavo como Israel, no te la pasabas bien en el mundo. O alguien aquí me puede decir, la vida en el mundo era lo más chévere con mis drogas ahí. Ay, la vida en el mundo era lo más fabuloso, me alcoholizaba hasta no poder más. Ah, no, la vida del mundo era, tenía un chico, otro chico, tenía sexo con uno, con dos. ¿Me puede decir que eso era algo hermoso, bueno? Vacío, inmoralmente mal. La vida que Dios te quiere dar, porque a veces dice, santidad, aburrimiento. Ay, no, la gente santa es aburrida. Ay, no te permiten hacer nada. Así, ¿no? Lo santo es aburrido, anticuado. Es mejor ser esclavos y vivirla bien. Ser esclavos y hacer lo que sea. Mira, tú puedes, los israelitas bebían, comían, pero seguían siendo esclavos.
Dios quiere darte una libertad, que tú ames a Dios no por obligación, sino de corazón. Que tú ames a Dios por decisión, no porque alguien aquí te va a obligar o porque te vas a ir al infierno, porque sí, te vas a ir al infierno, es verdad. Pero hacer las cosas por miedo, vivir, hacer las cosas solamente por temor, cualquier rato vas a fallar. Pero cuando tú haces las cosas por convencimiento, por amor, es difícil. Tú ya no estás pensando en irte al infierno. Tú estás pensando en vivir una vida que le agrade a Dios porque lo amas. Qué diferente, ¿no? No le soy fiel porque me va a matar Dios, me va a mandar al infierno. Pero qué diferente es, yo le soy fiel porque lo amo, porque le estoy agradecida. Qué diferencia, ¿verdad? O le eres fiel por temor o le eres fiel por convicción a que lo amas. Y vivir una vida santa no es vivir una vida aburrida. Al contrario, vivimos en libertad. Puedo dormir en paz. Puedo vivir bien. Y puedo vivir feliz en mi corazón. Amén. Quiero que cierres tus ojos. Señor mi Dios, primeramente perdónanos por la impaciencia espiritual, porque muchos como Saraí, como Sara, hemos sido impacientes, hemos querido ayudarte, o como el pueblo de Israel, que por no esperar empezó a pecar, empezó a romper su compromiso contigo. Empezó en ese momento a romper los principios que tenía por la impaciencia espiritual. Se olvidaron de tus promesas, como muchos aquí, que cuando somos impacientes, Señor, hemos pecado, nos hemos apartado de ti, nos hemos alejado de ti por no saber esperar el momento. Hemos querido volver a la esclavitud donde nos sacaste solo por no saber esperar. Hemos querido retroceder, hemos querido volver al pasado porque no supimos esperar. Cuando ahí estaba lo que Dios tenía para nosotros. Porque cuando Dios promete algo, hermano, hermana, Dios cumple. Dios cumple sus promesas. Sino que hay que saber esperar. Hay que saber esperar en Dios. Porque Dios lo que pide de ti es santidad. Lo que Dios pide de ti es que seas un sacerdote, una sacerdota de Dios, una sacerdotisa. Señor, perdónanos porque por nuestra impaciencia hemos visto consecuencias en nuestras vidas. Hemos visto consecuencias en aquella área que hemos sido impacientes, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Y hoy te pedimos que nos ayudes a esperar. Hoy te pedimos que nos ayudes a tener ese dominio propio. Hoy te pedimos que nos ayudes a tener esa santidad en nuestro corazón. A saber que tú no tardas, sino que tú llegas a tiempo, Señor. Que somos nosotros los que no sabemos esperar, porque tú jamás tardas, Señor. Perdónanos porque no escuchamos tu voz cuando nos dices que esperemos, o en otros casos que es la hora y no lo hacemos tampoco. Porque no estamos escuchando tu voz, no estamos entrando al lugar santísimo a escuchar de ti, Señor. Porque tú hablas en el lugar secreto. Porque tú hablas cuando ese hijo, esa hija tuya separa un tiempo especial para hablar contigo en tu presencia.
Y ahí tú le revelas, y ahí tú le das fuerzas, y ahí tú le das la paciencia y lo motivas. Es en el lugar santísimo, en el lugar secreto en el Nuevo Testamento. Ese es ese lugar donde nadie más entraba. No entraba muchos sacerdotes, solo entraba un sacerdote, una persona. Y tu lugar secreto es entre tú y Dios, nadie más. Es un lugar especial donde Dios quiere examinar tu corazón, donde Dios te quiere advertir de las malas decisiones que vas a tomar, donde Dios te va a empezar a dar fuerza y paciencia. Es en el lugar santísimo, es en el lugar secreto. Señor, ayúdanos. Es ahí donde vamos a esperar, en el lugar santísimo. Gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque de aquí en adelante, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos saber esperar en ti, Señor, el momento adecuado, a la persona adecuada, el trabajo adecuado, el trabajo que tú elijas, la persona que tú elijas. Lo que tú nos digas, Señor, queremos hacer, no lo que nosotros queremos. Porque Sara hizo lo que ella quiso, pero no es lo que tú le mandaste a hacer. Y acá muchos hacen lo que quieren hacer. No buscan lo que tú estás mandando. Señor, perdónanos. Porque cuando tú mandas hay que obedecer. No es lo que yo siento, no es lo que yo creo, es lo que tú dices. Es lo que tú pides. Señor, perdónanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmos 41. Queremos esperar en ti, Señor. Aunque sabemos que es difícil, queremos hacerlo. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Quiero que cantes conmigo. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Amén, Señor. Sabemos que tú no tardas, sino que tú estás esperando cómo nosotros respondemos ante la situación. Si nos desesperamos y desconfiamos de ti o pecamos, ahí nos estás probando. Ayúdanos a pasar la prueba, más en los desiertos, donde aún nuestra paciencia es probada. Ayúdanos a pasar ese desierto en victoria, confiando en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque parece que tarda, no, Dios no tarda, solo que Dios está esperando cómo es tu reacción.
¿Qué está esperando? ¿Cómo reaccionas ante tu problema? Ay, te comienzas a quejar. Pero sáname, Señor. No, quiero saber si estás confiando en mí, dice Dios. Ay, ¿por qué me permitiste que me meta en este problema? No, estoy esperando cuál es tu reacción ante el problema, dice Dios. ¿Cuál es tu respuesta ante el problema? Ahí sale tu corazón. Ahí sale quién tú eres delante de Dios. Ahí sale dónde está tu fe. El primer enfermedad o problema sale quién tú eres. Y Dios lo permite para probarte. Muchos no pasan esa prueba y otra vez te va a volver a pasar la prueba, porque prueba que no pasa, prueba que se te vuelve a tomar, ¿o no? Porque Dios no quiere jalarte. Dios no quiere jalarte. Tu profesor te jaló, ¿verdad? No te dio oportunidad, repetiste. Dios no, dice, otra vez le voy a dar la oportunidad a la hermana, a ver si pasa esta prueba. Y yo así, Dios, de verdad, ay, no pasaba las pruebas. Y dije, ay, no, ahora sí, ya voy a pasarla bien. Y esa prueba la pasé cantando y alabando a Dios. Ya no me la pasé llorando y lamentándome. Antes de despedirnos, esa es parte 2, paciencia. Esta es la impaciencia, la otra es la paciencia, ¿ya? Quiero, antes de terminar con la alabanza, pedir a mis amigos que nos han venido por primera vez que vengan por aquí para poder orar por ellos. Nada más. ¿Pueden venir acá para orar? Sí, me miran. ¿Cuál es tu nombre? Zulema. No, mirando por acá. Zulema. Zulema. ¿Cuál es tu nombre? Edwin. ¿Y? Anderson. Anderson. Zulema, Anderson, Edwin. Ok. Bueno, queremos de parte de la iglesia darles la bienvenida. Estamos muy felices que hayan podido venir. Y como iglesia queremos orar por ustedes. ¿Sí? Así que la iglesia puede extender sus manos hacia ellos. Quiero que cierren sus ojos. Padre mío, te queremos dar las gracias por nuestros amigos, Señor. Gracias por haberlos traído, porque tú tienes un plan y un propósito con cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, los problemas y las adversidades que ellos están pasando, pero tú también sabes que tú eres la respuesta a esos problemas. Te pido que ellos se acerquen a ti. Te pido que esos problemas o esas dificultades tú los puedas ayudar, que tú les des la fuerza para continuar, que ellos puedan refugiarse en ti. Y que aquí van a encontrar una familia que los va a querer y que queremos conocerlos, Señor. Gracias porque son valientes, por atreverse a pasar aquí. Y queremos orar por ellos por protección, para que tú los protejas y los fortalezcas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar asiento. Tomen asiento. Ok, bueno, los dejo con el ministerio de alabanza. Yo canto. Bien. Me hace acordar, la pastora me hizo recordar cuando tuve una época que fui profesor y me hizo acordar cuando ¿Cuándo te jalaron? Cuando jalaba, ¿no? Y venían mis estudiantes y me decían, profe, una oportunidad, y uno se la daba, pues, ¿no? Misericordia. Me hizo recordar esa anécdota de la pastora. Gracias, pastora, por la palabra del día de hoy. Gracias, Dios, por la palabra del día de hoy. ¿Y cuántos están felices de haber recibido la palabra de Dios? Hemos entendido a ser pacientes. 40 años estuvo Israel en el desierto. 40 años. Y creo que era un camino que se podía hacer en días. Pero estuvieron 40 años en el desierto. Todo por no ser pacientes. ¿Cuántos van a ser pacientes en Dios? ¿Cuántos van a esperar en Dios? Amén. Pero ahora vamos a alabar con todas nuestras fuerzas al Señor el día de hoy. Ya se están preparando por aquí, mira, Cristian. Se están preparando para poder saltar y alabar el nombre del Señor. Quiero que me acompañen con esta canción que
dice que hagamos la voluntad de Dios, la que Jesús nos enseñó, ¿no? La oración de Jesús. Que se cumpla y que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y vamos a saltar. Que se haga tu voluntad, Señor. Hoy te adoramos, vamos, hoy te cantamos, ¿cómo dice? A una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Acompáñame, Padre nuestro. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte. ¿A quién? Oh. Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos. Hoy te adoramos. Hoy te cantamos. Hoy te cantamos. A una voz. A una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, iglesia. Hoy nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti. ¿Cómo? Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos reunimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo ves en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Y vamos a decirle hoy, como en el cielo, Señor. Quiero que me acompañes, iglesia, con todo tu corazón. Vamos a cantarle hoy. Como en el cielo, usted. Oramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo. Yo sé que puedes darle un aplauso más fuerte al Rey. Yo sé que puedes darle un aplauso más fuerte al Rey. Y vamos a terminar este servicio danzando para el Señor y danzando en el río. ¡Woo! ¡Hey!
Quiero que ustedes empiecen a saltar ahí donde está. Oh, oh. Dice: un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. ¿Qué trae? Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. ¿Qué es, iglesia? Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, nunca se secará. Y esta ciudad se alegrará. ¿Están listos? Oh, oh. Vamos a danzar. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. ¿Dónde? En el río de Dios. En el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. ¿Qué es? Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¡Vamos! Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. ¿Dónde? En el río de Dios. En el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. ¿Y están listos para seguir danzando? ¡Vamos! Oh, oh. ¡Vamos! Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río. Soy libre, soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Otra vez, otra vez, otra vez. Hay vida. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Y vamos arriba todo, hermano. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Y yo danzo en el río. Yo danzo en el río. ¿Dónde, iglesia? En el río de Dios. En el río de Dios. Una vez más. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Hay vida. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. En el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. El río de Dios está aquí. Oh, oh. El río de Dios. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos.